Bueno, habíamos visto la clase pasada, deben haber visto, bueno, entre la anterior, vimos los versos del 6 al 8, donde era el Señor Jesús, la piedra escogida y preciosa, una piedra aprobada y preciosa, una piedra que había sido desechada por los edificadores, aquellos que eran los maestros de la ley de aquel tiempo. Estoy en la página 97. Y también había sido piedra de tropiezo para esos mismos, ¿no? Y después vieron también al pueblo escogido, ya con Nora, el pueblo escogido por Dios, los versos 9 a 10, en donde nos decían que, donde el apóstol Pedro nos anima y nos dice que somos linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, y un pueblo que pertenece a Dios. Y ahí vimos el propósito de Dios para nosotros y la compasión de Dios. Y ahora vamos a ir al testimonio cristiano en el mundo, la lección 6. ¿Sí? La página 107. ¿Y quién me lee el capítulo 2? Los versos 11 y 12. Muy bien, adelante. Bien. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Muy bien. Vamos a leerlo otra vez. Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos, que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. En todas partes, los incrédulos generalmente atacan a los cristianos. Por su forma de ser, por lo que son, o no les pasaban a ustedes, santulón, no sé si les pasó o no, te gastan muchas veces. Y dice, ¿por qué no vas a bailar? Y qué sé yo, no me gusta el ambiente a mí, ¿viste? Pero sabían que era cristiano, ¿viste? Bueno, te decían, ¿no? Constantemente se ataca al cristianismo, pero el apóstol instó a fortalecer los testimonios en dos aspectos cruciales de la vida santa. Una disciplina personal ejemplar, que es interior y privada, y una conducta personal que es exterior y pública. Todos tenemos una forma de vivir. Tenemos una vida privada que no conocemos, que conocemos nosotros nada más, pero sabemos que Dios la conoce. Y tenemos un testimonio público que los demás ven y ven a Cristo en nosotros. Otra vez les digo, como les he dicho en otro momento, que dicen Romanos, que somos cartas leídas. Somos cartas leídas siempre, siempre y en todo lugar. Entonces nos habla, vamos a ver la disciplina ejemplar en la que habla Pedro, ¿no? Y empieza diciendo, queridos hermanos, dice que allí esto significa que son amados, ¿no? Los destinatarios de esta carta eran amados por Dios y amados entre los hermanos, y amados por el escritor. Y en segundo lugar, vemos que el término no revela lo que está sucediendo, sino lo que debe suceder. Es decir, comunica un sentido de obligación. A los hermanos amados, el apóstol les hace un ruego. Dice, primero,
como extranjeros y peregrinos en este mundo, como dice la NBI. La palabra griega, traducida a extranjeros, dice, se refiere al que vive en un país extranjero, pero retiene su propia ciudadanía. Cuando preguntan de dónde sos, ¿qué decís? Venezolano. ¿Y en dónde vivís? En Argentina. Ah, pero sigue diciendo, no dice que es argentina, dice que es venezolana. Claro. ¿No es cierto? ¿Cómo te identificás? ¿Cómo te identificás acá como cristiana? Como cristiano. ¿Te identificás como cristiano verdaderamente? Porque dice la palabra que nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Les parece si apagamos ahora el...? Sí, está Mira, lo tenés ahí. Yo no me quiero mover porque... ¿Puedo abrir un poquito la ventana? Abrí si querés. Sí, abrí. Sí, un aire caliente. No, porque ya está muy caluroso y hoy no hace tanto frío. ¿Podés, Mari? A ver, el extranjero vive en otro país, pero retiene su ciudadanía. Puede hacerse ciudadano del otro país, pero retiene su ciudadanía. Donde nació es su ciudadanía. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nacimos de nuevo en Cristo y somos ciudadanos del cielo. Y también dice que somos peregrinos, que es un sinónimo para extranjero. Es alguien que está de paso en el mundo. Es alguien que tiene algo temporal. ¿Te animás a cerrar la puerta allí? Así nos queda... Entonces, el extranjero es en el mundo... los cristianos son extranjeros en un mundo que les es extraño. Viven en esta tierra un breve tiempo y saben que su ciudadanía está en el cielo. Pedro nos exhorta a separarnos del mundo, no a separarnos del mundo, sino que nos insta a abstenernos de los deseos carnales para cuidar nuestras propias almas. El más afectado siempre en los deseos carnales es uno mismo. Uno cuida el alma. Dice el texto, en Santiago dice, el mal deseo concebido engendra el pecado y el pecado una vez consumado da a luz la muerte. Pedro nos está instando a esto, a cuidarnos, a cuidar el alma. ¿Cuáles son los deseos pecaminosos? El deseo pecaminoso no se limita a la inmoralidad sexual. Hoy tengo la lengua trabada. Pero bueno, ustedes entiéndanme, traten de entenderme. Se me traba un poco la lengua, bueno, pero no importa. No se limita a la inmoralidad sexual, sino que abarca males de la naturaleza pecaminosa. Se refiere al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. Pablo advirtió en Gálatas esto en el mismo sentido. Y estos deseos batallan contra el alma. ¿Qué es el alma? Nuestro corazón. Uno dice el corazón, pero ¿qué hay en el alma? ¿Qué lo forma el alma? No es el espíritu. Sentimientos, pensamientos y voluntad. El alma es el asiento de los pensamientos, de los sentimientos y de la voluntad, de lo que voy a hacer. Entonces, cuando estos deseos batallan contra mi alma, empiezan acá. Bajan acá y se ejecutan
acá. ¿Entienden? Se me acuerda el versículo que dice: el alma que pecare morirá. El alma que pecare, porque de ahí nace el pecado, ¿no? Claro. El alma, la decisión que Tal cual. El Señor Jesús decía del buen tesoro de su corazón, hablando del pensamiento, saca buenas cosas, pero del mal tesoro salen cosas malas. De la abundancia del corazón habla la boca. Esto es el alma. El alma es el pensamiento, el sentimiento y es la voluntad. Y estos pecados afectan nuestra alma. Nuestra alma. Batallan, dice acá el apóstol, ¿no? Dice, al usar esta expresión, Pedro intensificó su reflexión sobre los deseos carnales. Notemos que Pedro no dice que estos deseos luchan contra el alma, sino que hacen la guerra contra el alma con el propósito de destruirla. Que batallan es una expresión fuerte que por lo general significa llevar a cabo una campaña militar de largo alcance. Implica no solo antagonismo, sino agresión implacable. Estos deseos dan a la persona una satisfacción física y psicológica temporal, pero en realidad libran una batalla decisiva contra su alma. A ver, esto es importante planteárselo. Lo que yo les decía antes, los deseos pecaminosos empiezan por acá, bajan acá y después se ejecutan. ¿Cómo pensás? ¿Viste cuando un pensamiento te es recurrente? Recurrente. Y sobre todo cuando es contra otro, ¿no? Cuando es contra el jefe, cuando es contra tu esposo, contra tu esposa, cuando es contra el pastor, contra la pastora, contra el vecino, contra el diácono, el jefe, el que dirige la alabanza, y el pensamiento empieza. El pajarito, ¿no? Empieza tuc. Eso después baja al alma y me hace mal. Es una batalla. Cuando el pensamiento es recurrente y vuelve, hay que orar, hay que batallar, sacarlo. Si no podés pedir ayuda. Todo lo Pero justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que dé buen nombre. en ¿Hay esto, virtud alguna en esto pensar? en esto pensar, cambiar la forma. El consejo del apóstol Pablo en Filipenses nos ayuda a que esta batalla el enemigo la pierda porque no le damos lugar. Sin embargo, Dios ordena a los creyentes abstenerse de ser impulsados por los malos deseos. Juan exhorta a sus lectores: no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Pero nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La clave para abstenerse de los deseos carnales y vencer las tentaciones consiste en caminar en el poder del Espíritu Santo y en ejercer una disciplina espiritual. La batalla comienza en la mente y se gana o se pierde en el interior en la falta de dominio propio. Otra vez, quiero insistir sobre esto. Cuando un pensamiento es recurrente, levantemos la banderita, paremos la moto, frenemos, empecemos a pensar, ¿no? Y a pensar de otra manera, ¿no es cierto? A decir, a ver, ¿por qué estoy? Reflexionemos, ¿por qué tengo esta forma de pensar constante? El problema está que cuando uno está con recurrente, empieza a sentirse mal. ¿Sí? Y eso empieza a afectar las emociones. Entonces, por eso uno tiene que pararse y decir, bueno, a ver qué es lo que tengo que modificar para salir de esta situación, porque lo que estoy
llevando a mi mente no es bueno. Y entonces ahí los pasajes bíblicos, la alabanza, tenemos herramientas para poder atacar y vencer a ese tipo de Tal cual. situaciones. Yo hay algo que aprendí, ¿no? Dios trabaja con uno. Dios trabaja conmigo. ¿Podrá trabajar con el otro? Puede ser. Es cuestión de Dios con el otro. Pero Dios trabaja conmigo. Yo voy a dar un ejemplo claro. ¿Alguna vez alguno se peleó con su esposo o su esposa? ¿Verdad que sí? Todos, ¿no? A todos nos pasa. Bueno, yo he tenido tiempo donde venía el pensamiento recurrente contra mi señora. ¿Viste? Tum, 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 ¿viste? Me había agarrado. Sí, ¿viste? Ella es buena ella. Pero la realidad es esta. Llegaba un momento donde digo, no puedo estar pensando así. A ver, ¿qué pasa? A ver, yo no me casé para ver lo malo en ella. Entonces digo, no, señor, hay que cambiar. Tiene que haber algo bueno. Claro, al principio... Qué paciencia, Norita. Claro, al principio de esta decisión no veías nada. Pero después empezás a ver. Y empezás a ver las cosas buenas. Empezás a ver las cosas por las que te enamoraste. Las cosas positivas. Y el pensamiento cambia. ¿Ahora trabajó con ella? No. ¿Cambió ella? No. ¿En mi problema cambió ella? No. El que cambió fue yo. Yo le puse un límite al pensamiento. Y eso te pasa todos los días. Pero no te pasa con tu esposa, con tu esposo nada más. Te pasa con el vecino, te pasa con el jefe, te pasa con todo. Ahora Dios trabaja conmigo. Dios lo hace conmigo. Cuando yo le doy lugar en mi alma, en mi pensamiento. Por eso dice, la clave para abstenerse de los deseos carnales y vencer las tentaciones consiste en caminar en el poder del Espíritu, comunión con el Señor, comunión con el Señor, en ejercer una disciplina espiritual, orar, estar en comunión con Él. La batalla comienza en la mente y se gana o se pierde en el interior por la falta de dominio propio, ponerle un coto, un límite al pensamiento. El segundo punto es el comportamiento recto. Dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo. No, el 12 dice, mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar. ¿Qué significa una conducta ejemplar? ¿Qué podríamos decir? Sin pecado. Sí. ¿De qué otra manera más práctica? Admirable. Como O modelos de Cristo, ¿no? en nuestro andar, ¿qué significaría? Un buen testimonio, un buen testimonio. Que aunque alguno diga, este cristiano en realidad no tenga nada que decir. Eso es lo que está. No dar lugar. Por más que hablen o los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras en ustedes y glorifiquen a Dios. Marcelo, cuando yo empecé el cristianismo era Sí. católico, Sí. le dije, no puedo hablar en la fábrica, dar testimonio, porque siempre cuando concurría a la iglesia decían que había que hablar al compañero, al estudio. Digo, yo no puedo hablar. Yo puse en una charla que no podía hablar con mis compañeros en el trabajo. Ajá. Entonces uno me dijo, la empresa a vos te paga, no para que prediques ni hables, Claro. te paga para que trabajes. Claro. ¿Cuánto te paga por hora? Tanto. ¿Cuánto te paga por minuto? Tanto. Bueno, todo es de la empresa. Ahí no podés. Pero lo que sí podés hacer, brillar cual perla preciosa, es lo que está diciendo. Claro. No hables, Un testimonio. pero brillar cual perla preciosa. Mostrar. El testimonio hace que hable por nosotros, porque otra vez le digo, como dice el apóstol, somos cartas leídas. Se ve
en nosotros nuestro testimonio y habla por nosotros. Dice acá, debemos reconocer que lamentablemente es la conducta escandalosa de supuestos cristianos la que proporciona la base para las acusaciones y críticas generalmente malintencionadas. El predicador escocés del siglo XIX, Alexander Maclaren, comentó: el mundo saca sus ideas acerca de Dios principalmente de las personas que afirman pertenecer a la familia de Dios. Nos interpretan mucho más de lo que leen la Biblia, pues a nosotros nos ven mientras solo oyen acerca de Jesucristo. Está bárbaro, pero esto es así. Ustedes se acuerdan que en un tiempo estaba muy de moda el pastor Jiménez, y entonces a todos los cristianos nos lo metían en la bolsa de las cosas de las críticas que él tenía. Habrá tenido sus cosas buenas y sus errores, pero es como que todos los cristianos No se veía ninguna cosa buena igual. No se veía ninguna cosa buena. Y yo no sé, no hay que juzgarlo tampoco. Claro, tampoco lo podemos juzgar, pero pasa eso. Cuando se sabe de algo que salió mal, de todo lo bueno que se hace, nadie dice nada. Pero del que es malo, pum, te ponen justo, ¿no? Entonces, el comportamiento es importante. Esta es la esencia de este pasaje. Pedro exhortó a que sus lectores hicieran llevar vidas ejemplares, lo cual es la base más eficaz para hacer atractivo y creíble el Evangelio. De ahí que Pedro le dice a los lectores que vivan manteniendo buena vuestra manera de vivir. O sea, el apóstol los exhorta a que sean un testimonio vivo de la fe. Nuestro estilo de vida debe ser nítidamente cristiano, de modo que puedan animar a otros a seguir el ejemplo. Pablo exhorta a los efesios: por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. La palabra buena aparece 2 veces en este versículo. Dice buena manera de vivir y buenas obras. Porque los conocen a ustedes por su buena manera de vivir y los glorifiquen glorifiquen a Dios por sus buenas obras. Se traduce de una palabra, que es la palabra kalem, rica y variada en su significado. Por lo general significa de hermosa forma externa. O sea que es alguien digno de alabanza. Lo que es notable, lo que nos hablaba antes Maritza, nos comentó el pasaje de Filipenses. Lo que es notable y moralmente bueno ante los ojos de nuestro prójimo. Gentiles, la palabra gentiles, dice, se refiere a naciones o al mundo no salvo. Dentro de la Biblia, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos gentiles, somos aquellos que no nacimos judíos, pero que conocimos al Señor a través de la predicación de otros. Esos son en la Biblia los gentiles, aquellos que no nacieron judíos. Los judíos los llamaban los gentiles y nosotros somos de esos. Pedro les dirigía que iban a ser testigos entre los gentiles o entre los paganos, y era esencial que manifestaran una conducta irreprochable. Dice, en lo que murmuran de vosotros, las falsas acusaciones sin fundamentos que se hacían sobre ellos, en eso se refiere en lo que murmuran de vosotros. En el siglo I el tema
gueto al principio, ¿no? Estaban muy encerrados en ellos mismos y empezaron a circular como tomaban la cena del Señor y decían que hacían rituales paganos, que bebían sangre, bueno, y un montón de locuras. Sí, que se comían al muerto. Entre los paganos. Y en vez de eso, ser de testimonio, los paganos miraban en eso como malhechores, que no hacían el bien, sino que estaban haciendo el mal. Pero bueno, en la obra misma del diablo, ¿no? Que transformó ese testimonio tan lindo y en algo que en esa difamación, ¿no? Que se empezó a hacer por ellos. Dice, al observar la vida excepcional de tales creyentes, algunos creerán, serán salvos y glorificarán a Dios en el día de la visitación. ¿Qué es el día de la visitación? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es el día de la visitación? El día que viene Cristo. El día que viene Cristo es una posibilidad. ¿Qué más? Es la conversión también. Vamos a leer lo que dice acá. ¿Y el bautismo, el día del bautismo podría ser también? No habla acá del día del bautismo. Dice así, es un concepto del Antiguo Testamento que se refiere a ocasiones en que Dios visitó a la humanidad, ya sea para bendición o para juicio. Y ahí da algunos pasajes. En el libro de Éxodo habla de la visitación para anunciar la liberación de Israel de Egipto. El profeta Jeremías profetizó la visitación de Dios para liberar a los judíos de Babilonia. En ambos casos la visitación era para anunciar bendición. El profeta Isaías escribió acerca de la visitación de Dios con propósito de juicio. Y por lo general en el Nuevo Testamento la visitación indica bendición y redención. Por otra parte, con relación a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Jesús expresó: te derribará la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre ti piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor Jesús había venido como la visitación a predicar el reino del cielo, ¿no? Después vino la visitación del Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, que es lo que vamos a estar viendo en el Profonte, en especial en esta semana. Y el tiempo de la visitación es el tiempo en el que Dios visita a las personas. ¿Cuándo fue tu tiempo de visitación? Cuando conociste a Cristo, vino, te visitó. Me visitó a mí. El día que me explicaron lo que había hecho Cristo, el verdadero sacrificio, yo quedé como así, tremendo. Y volví a mi casa tan contenta, pero tan contenta, que parecía perro con dos colas. Y hasta se me pasaba por la mente despojarme de todos mis bienes, tirarlos por la ventana y salir a ver si podía contarle a la gente lo que era Cristo, ¿no? Parecía una loca, era una loca. Mi mamá me decía, ¿qué pasa? Claro, pero había algo que te había cambiado. Hoy, si no conocemos a Cristo, hoy puede ser el día de visitación. Hoy puede ser. No te vayas de acá. Si no tuviste tu encuentro personal con Cristo, hoy es el día de visitación, en el que Él puede cambiar la vida. Hay veces donde uno tiene un reencuentro también con Cristo. Una renovación, un reencontrarse con Él y empezar a vivirlo de otra manera. Así que eso es precioso. No es solamente la visitación en el día de la salvación, sino la visitación en otras experiencias espirituales, en donde
se nos revela de una forma especial a través del Espíritu Santo, algo que el Señor nos quiere impartir, algo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y eso es bueno porque, hablando de lo del alma, ¿no? Lo que tiene que llenar nuestra mente es justamente esa expectativa de las cosas que Dios puede ir haciendo, mejorando en nuestra vida, porque Él, si tenemos un corazón dispuesto y un alma dispuesta, puede visitar nuestra mente, visitar nuestras emociones, transformarlas. O sea, es un concepto muy profundo esto que estamos hablando, no es poca cosa, ¿no? Porque Dios está dispuesto, Él nos visitó a la humanidad de Cristo, y es necesario que entendamos que no quedó ahí, que Él está dispuesto a albergar en nuestros corazones y en los corazones de aquellas personas a que le abren un espacio. Y esto, bueno, es algo que el ejercicio espiritual es poner cada día, ¿no es cierto?, esa disposición a ser visitado en nuestra mente, en nuestro corazón, a ser transformado. Y no despreciar ese día de visitación que fue original, pero que a veces, como le dice a la carta del Apocalipsis, ¿no? A veces uno pierde ese primer amor. Y recordamos, sí, la experiencia de lo que fue, pero ahí nos quedamos. Y sin embargo, Dios es un Dios que continúa visitando. Y esto, bueno, nos podría quedar como una enseñanza que nos da el apóstol Pedro a nuestra vida hoy, ¿no? Es importante. Esta semana fui a hacer unos trámites y me fui con una de mis hijas, ¿no? El viernes fui con una de mis hijas, y fuimos a hacer la BTV del auto, entonces fui con la mayor, ella tenía que hacer su BTV y yo también la mía. Fuimos, cuando salimos de la BTV nos fuimos a tomar un café. Salí de ahí, ella se fue a su casa y yo fui a buscar a mi otra hija porque teníamos que hacer un trámite de trabajo. Entonces fui con mi otra hija, ¿no? Y en el viaje charlando juntas, fuimos, llevamos el auto, volvimos conversando con mi otra hija y mientras estaba un minuto solo, llamé a mi tercera hija, le digo, ¿estás en tu casa hoy? Me dice, sí. Bueno, entonces me voy a almorzar. Sí, vení, papá. Sí, vení, papá. Y me fui a almorzar a la casa de la más chiquita. No hay nada más lindo que a un padre que estar con sus hijos. No hay nada más lindo. Dios es tu papá. No hay nada más lindo para Él que estar con vos. No hay nada mejor. No hay nada más que le satisfaga más el corazón a nuestro papá que estar con vos. Porque sos su hijo. Porque nada cambia la experiencia de estar con tu hijo. Porque como hijo te enriqueces, pero vos lo estás enriqueciendo a él porque su esencia está en vos. No hay nada mejor que estar en comunión con él. Dice, es sorprendente la conclusión del verso 12, queda abierta a una doble interpretación. Hay quienes afirman que se refieren al último día cuando Dios juzgará a todos, pero difícilmente se puede esperar que los incrédulos glorifiquen a Dios en el día de su condenación. Otros estudiosos opinan que la visitación de Dios es una visitación de gracia y misericordia, mediante la cual los no creyentes aceptan la salvación y glorifican a Dios. Este punto de vista parece ofrecer una mejor interpretación, ya que entonces la expresión glorifiquen a Dios tiene sentido. Este pasaje no lo nombra acá, pero dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Este pasaje muchas veces se utiliza para hablarle a aquel que no conoce a Cristo. Pero en realidad el apóstol Juan lo está escribiendo a la iglesia, le está diciendo, el Señor está a la puerta como tu papá y quiere tener comunión con vos. Quiere sentarse a la mesa, quiere charlar, quiere que vos hables y quiere Él hablarte. El tiempo de visitación. El tiempo de visitación es aquel tiempo en el que le abrimos la puerta al Señor para que nos hable, para que comparta su comunión con nosotros, y lo vivamos intensamente cada día. Disfruto de estar con mis hijas. Dios disfruta de estar con vos y conmigo porque sos su hijo. Y nada puede cambiar algo tan extraordinario. ¿Amén? Amén. Bueno, es una lección cortita, la de hoy. Aparte, hoy tenemos un día intenso, así que vamos, bueno, gloria a Dios. Vamos a orar y terminamos. ¿Querés aportar algo más, Nori? No, hacer énfasis en esto, ¿no? Porque después cambia totalmente el contenido de lo que Pedro expresa. Ustedes después, si siguen leyendo los versículos siguientes, cambia. Entonces disfrutemos esto, que parece cortito, como decía Mari, ¿no? En cuanto a textos que hemos visto, pero es muy profundo. No desperdiciemos el día de la visitación, ¿no? Se lo dice en muchos sentidos, pero recordemos que el Señor está dispuesto y muchas veces nosotros estamos distraídos. Y Él quiere intimar con nosotros y nosotros estamos haciendo cualquier cosa y no le damos ese espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, como decíamos, para que Él nos visite. Y yo diría que es un ejercicio diario y durante el día, incluso en varias oportunidades, cuando nuestra mente vuela para acá, vuela para allá, tener esa disposición a entender, ¿no? Y a darle ese espacio al Señor que nos hable, que meditar, profundizar en nuestra propia vida, en nuestra propia persona. Siempre tenemos cosas que mejorar. No ser lo suficientemente, no ser orgullosos y decir, bueno, yo soy como soy, estoy como estoy. Yo lo llevo a una transformación, o sea, no solo, como yo decía, de la salvación, sino una transformación constante de mi personalidad, de cosas que Dios me muestra de alguna manera cuando le doy la posibilidad, ¿no? Y Marcelo recién decía que, bueno, el cambio lo produce uno, pero yo he sido testigo de muchas veces cuando uno se anima a producir transformaciones en uno y dejar de mirar las fallas del otro, y uno tiene esa disposición a dejarse tratar por el Señor, también el otro es testigo, ¿no? Porque no somos individuos, somos también seres relacionales. Entonces el otro es testigo de algo que está sucediendo en mí, de que se está produciendo un cambio, y el otro también cambia, ¿no? Eso es algo que siempre lo enseñamos también en Fuentes de Vida, con el tema de personas con dificultades relacionales. Y es casi milagroso, porque cuando nosotros le damos lugar a las visitaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, cómo se va transformando, no solamente la vida, sino una familia para la gloria de Dios. Entonces, no, como dice acá, no descuidemos, ellos no tuvieron en cuenta, los judíos, el día de la visitación. Los necios de corazón no tienen en cuenta el día de la visitación, pero cuanto más nosotros como hijos de Dios, como esta figura del Padre, tenemos que valorar lo que es ese momento en que nos visita el Señor, porque en ese tiempo que Él está, Él nos imparte de su gracia, de su amor, de su bendición, y somos trastornados, somos cambiados.
hay un brillo nuevo en nuestra vida, pero depende de cómo nosotros valoramos ese encuentro de intimidad con el Señor, ¿no? Si nosotros le damos poca importancia, decimos, no, hoy estoy ocupada, viejo, venite otro día, hoy este viejo que hincha, es decir, tenemos esa actitud, nunca el Señor va a poder desarrollar en nosotros toda la expresión de su amor en nuestras vidas. Así que bueno, es una lección tremenda. Aprovechémosla, pero sobre todo en la comunión íntima con Dios, que es lo más importante. Dios trabaja siempre conmigo. Acuérdense de eso. Dios trabaja siempre conmigo. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por poder compartir y enseñarnos mutuamente, Señor, y aprender de todo el bien que vos tenés para nosotros. Tu palabra nos hace bien, tu persona nos hace bien. Señor, que cada día podamos disfrutarte más y más y bendecirte y honrarte, ser de testimonio a otros para que otros te conozcan, Señor, y disfrutar de tu visitación. Y poder sentarnos cada día a tomar nuestro café con vos, Señor, y a charlar y a compartir, a ser escuchados y a escucharte. Señor, te amamos. Gracias, Padre, por tu persona. Gracias por tu presencia acá. Te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.